Buenos días a todos, Dios les bendiga. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Le doy la bienvenida a todos los hermanos, familiares y amigos que se conectan con nosotros. En esta mañana quiero darle gracias al Señor por un nuevo día, bendecir su nombre y quiero comenzar este mensaje que le he titulado Riega tu vida. En este verano tuvimos la oportunidad de salir a la playa a mirar, a descansar. Ciertos días pudimos ir de vez en cuando a la playa. Y tuvimos la oportunidad de ver una serie de casas muy lindas, bien bonitas, con unos jardines espectaculares. Pero me llamó la atención que de repente, en medio de esas casas, había otra casa también muy bonita, pero su jardín estaba totalmente seco y muerto. Se notaba la gran diferencia porque todas las casas a su alrededor tenían jardines verdes, muy bonitos y florecidos. ¿Por qué? Me pregunté. Pero de regreso a casa, cuando volvimos a pasar por las mismas casas, me di cuenta, encontré la respuesta del por qué esa casa, su jardín estaba seco y muerto. Y es que vi cómo las casas tenían un sistema de riego automático, que en la tarde, cuando caía el sol, todas esas casas estaban con ese riego automático encendido y sus patios, sus jardines, estaban siendo regados. Entonces, la situación de este jardín muerto era que carecía de riego. El riego del jardín es muy parecido a pasar tiempo con Dios. Al reunirnos periódicamente con Él se refresca nuestra vida espiritual y así podemos enfrentar el mundo seco y resquebrajado alrededor de nosotros. De esta manera siempre seremos herramientas útiles en las manos de Dios. Por eso es tan importante en los tiempos frecuentes en la presencia del Señor, porque riegan nuestra vida. Hacen la diferencia muy grande entre una vida que reverdece, que fructifica, y una vida espiritualmente seca, sin fuerza, sin poder, sin autoridad, sin fruto. Mateo capítulo 6, verso 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está hablando de cómo debemos pasar ese tiempo a solas con el Señor para recibir ese riego, esa frescura del Espíritu. Es ahí donde recibimos fortaleza espiritual. Es ahí donde recibimos sabiduría de Dios. Es ahí donde recibimos inteligencia, conocimiento, nuevas fuerzas. Es ahí donde se abre el panorama, la visión en cuanto a las decisiones que debemos de tomar. En otras palabras, somos iluminados por el Señor. Dios va a usar su presencia, su palabra, para refrescar nuestra vida en esos tiempos que pasamos con Él. Lucas capítulo 5, verso 15 y 16 dicen, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. O sea que esto pasó con Jesús. La gente empezó a buscar a Jesús, querían escuchar a Jesús, querían verlo, querían saber lo que él enseñaba, entender sus enseñanzas, pero también recibían sanidad de sus enfermedades. En otras palabras, la fama de Jesucristo se extendió a tal manera que la gente lo buscaba, lo seguía, lo perseguía para estar con él. Mas en el verso 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y esto es otra clave importante de la palabra de Dios que nos muestra cómo Jesús no era refrescado por las multitudes, no era fortalecido por las multitudes, ni por los milagros, ni por el éxito ministerial. Esa era una consecuencia
de pasar tiempo en la presencia de Dios. De manera que muchas veces nosotros pensamos que lo que nos está pasando es debido a que no tenemos éxito, a que no somos fructíferos, a que no somos famosos, a que no nos está yendo bien, y le echamos la culpa a eso de nuestra situación en nuestra vida. Pero realmente no es así. Es el éxito, la fama, el reconocimiento, todo lo que puedas imaginar, tampoco llenará tu vida espiritual. La vida espiritual se llena en la presencia del Señor, siendo regado en su presencia. Por eso, todas las mañanas tratamos de llevar estas cápsulas de fe con la intención primordial de iniciarte, de empujarte, de darte un pequeño empujón para que todos los días recibas un poquito a través de este ministerio. Pero la idea es que esto te empuje a que tú pases tiempo a solas con el Señor, en su presencia, reconociendo su bondad, reconociendo su poder, su gracia, su favor, adorándole, reconociendo su grandeza y también dedicando unos minutos para leer la palabra del Señor, para meditar en los pasajes bíblicos, para recibir ahí entonces lo que el Señor quiere darnos. Hay una gran diferencia entre un día sin pasar bajo ese riego espiritual a pasar con ese riego. Vas a sentir la diferencia en tu vida espiritual entre pasar tiempo con Dios y no pasar tiempo con Dios. La diferencia es abismal. Por eso, la invitación que el Señor nos hace todos los días es: ven, enciérrate en un lugar a solas, apartado de las demás, cerrada la puerta, como dice la Biblia, y el Señor te recompensará en público. Eso fue lo que pasó con Jesús. La grandeza de su ministerio fue consecuencia directa de pasar tiempo en la presencia de Dios. Si Jesucristo, siendo Dios encarnado, necesitaba ser regado por la presencia del Señor, necesitaba la palabra, necesitaba la presencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo no necesitamos, con mayor razón, pasar tiempo en la presencia de Dios? Y tú me dirás, pastor, pero tal vez no estoy teniendo tiempos en su presencia, pero no soy famoso, no soy exitoso, no soy rico, etcétera, etcétera. Bueno, aunque eso no ocurra, hay algo que sí va a ocurrir, y es en tu vida espiritual. Si serás enriquecida tu vida espiritual. No todo el mundo será famoso, exitoso o usado en grandes milagros y prodigios, pero ser regado por el Espíritu Santo en nuestra vida espiritual sí es primordial. Hará una gran diferencia entre no pasar tiempo con el Señor. Te recuerdo la visión de esas casas. Todas esas casas tenían unos jardines que reverdecían, lindísimos, bonitos, florecientes, y de repente uno seco y muerto. La diferencia era que a ese no le echaban agua. Tu vida espiritual necesita el agua del Espíritu. En esta mañana les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo. Les bendigo y les recuerdo que nuestros servicios presenciales comenzarán la próxima semana. Gracias al Señor, ya creo que todos nos estamos recuperando de nuestra salud y regresaremos con gozo, con alegría, el 6 de diciembre para adorar al Señor, para bendecir su nombre con más precaución y con mayor seguridad para poder continuar. Que Dios les bendiga en esta mañana.